10 verdades contra los testigos de Jehová. Introducción. Una de las mayores agrupaciones religiosas con más excentricidades son sin duda los testigos de Jehová, TJ, es por eso que en este tema veremos cómo sus creencias no tienen un fundamento en la palabra de Dios sino en creencias humanas. Su falso fundamento. 1. Mientras que la Iglesia Cristiana Real. Fundada por Cristo. Cuenta con pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas que demuestran que fue fundada por el propio Cristo Jesús, cuando nombró al apóstol Pedro como su primer vicario en la tierra, Mateo 16, 17, 18, Lucas 22, 32, Juan 21, 15, 17. Los testigos de Jehová solo empezaron a existir por Charles Taze Russell, quien en el año de 1879, después de haberse separado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque esto no lo reconocen ellos, para fundar su propia organización llamada la Sociedad Torre del Vigía en Pensilvania, Estados Unidos. El hombre en busca de Dios, en 1990, PAC 352. Pero conservando gran cantidad de creencias aprendidas en su antigua congregación. Su nombre. 2. Los testigos de Jehová adoptaron oficialmente este nombre en el año de 1931, cuando su segundo presidente Joseph F. Rutherford lo tomó de un texto del profeta Isaías, 43, 10, 12. La Atalaya, PAC 11. 1 de enero de 2000. Por el contrario, la Iglesia Católica que pertenece al pueblo del Nuevo Pacto, Mateo 26,28. Somos testigos de Cristo resucitado, Hechos 1,8. Apocalipsis 17,6. No reconocen la Santísima Trinidad. 3. Los testigos de Jehová no reconocen el dogma de la Trinidad, el hombre en busca de Dios, PAX 356, 357. No obstante, en el Nuevo Testamento se nos confirma que Dios es una comunidad formada por 3 personas divinas distintas. La prueba de ello lo encontramos en la anunciación del ángel San Gabriel a la Virgen María, Lucas 1, 35. En el bautismo de Jesús en el río Jordán, Lucas 3, 21, 22. En la transfiguración en el monte Tabor, Mateo 17, 1, 5. En el mandado del Mesías de bautizar a todas las naciones, Mateo 28, 18, 19. Al igual que en la bendición del apóstol Pablo a la comunidad de fieles de Corintio, la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 2 Corintios 13, 14. No son cristianos. 4. Los testigos de Jehová no son considerados como una congregación cristiana, ya que desconocen la naturaleza divina del Hijo de Dios, Filipenses 2, 6, 8, Colosenses 1, 15, Hebreos 1,3. Al respecto dicen de manera herética que Cristo Jesús es el Arcángel Miguel. Despertad. ¿Quién es el Arcángel Miguel? PAX 16, 17, 8 de febrero de 2002. Desconociendo que la segunda persona de la Trinidad es llamado el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1, 23. Isaías 7, 14. Quien es superior a todos los ángeles, Colosenses 1, 16. Hebreos 1, 4, 5. 1 Pedro 3, 22. El unigénito de Dios, Juan 3, 16. Mientras que Miguel es uno de los príncipes prominentes, Daniel 10, 13, lo que da a entender que existen otros arcángeles de su mismo rango. Además, ellos han modificado 2 citas que encontramos en su Biblia titulada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. A. La introducción del Evangelio de Juan. En el principio ya existía la palabra, Jesús. Y aquel que era la palabra estaba con Dios y era Dios. Mientras que en su Biblia aparece, en el principio era la palabra, y la palabra era un Dios. Lo que daría a entender que Jesucristo es un Dios falso, Éxodo 20,3. Ante esta confusión teológica agregan: los testigos de Jehová creemos que Jesús tiene un origen divino, pero que no es un Dios. La Atalaya, PAC 21, 1 de diciembre de 2002. B. Dicen ellos que la voz de mando de un arcángel en 1 Tesalonicenses 4, 16, es la de Miguel, Jesús.
Sin embargo, la palabra de Dios explica que el Hijo del Hombre Cristo Jesús, es quien mandará a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúna a sus elegidos. Mateo 24, 30, 31, véase también, Marcos 13, 26, 27, Mateo 16, 27, 25,31, Apocalipsis 4,1. Incluso en la Biblia Miguel y Jesús tienen características diferentes. En Judas 9 dice que el arcángel no tenía autoridad de regañar al diablo. Al contrario de Jesús, Marcos 1, 25, 27, quien tiene el mismo poder desde antes de venir al mundo, Juan 17,5. Rechazan el alma inmortal que la Biblia proclama. 5. Los testigos de Jehová dicen en su artículo Un dilema teológico en la Atalaya del 1 de marzo de 1995, Pax 29, 31, que los primeros cristianos rechazaban la enseñanza apóstata sobre la inmortalidad del alma humana. Por otra parte, la Iglesia Católica, al igual que las más importantes iglesias cristianas, y en compañía del judaísmo y el islamismo, creen firmemente que el hombre, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, está dotado de una sustancia inmortal, el alma, que sobrevive después de la muerte, Eclesiastés 12,7. En esta partida Filipenses 1, 23, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, 1 Corintios 5,5. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde mientras que estaba en el cuerpo. 2 Corintios 5, 10. Para resucitar en Cristo es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. 2 Corintios 5,8. Estamos siempre confiados, sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, caminamos lejos del Señor. 2 Corintios 5,6. Gemimos en este estado, deseando ardientemente que sea revestido de nuestra habitación celestial. 2 Corintios 5,2. Hebreos 13, 14. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto por el pecado, mas el espíritu vive por la justicia. Romanos 8, 10, 11. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. 1 Pedro 4,6. Pues el Altísimo no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Lucas 20, 38. Asimismo Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14,9. Y todo el que crea en su poder aunque muera vivirá. Juan 11, 25. Porque el hombre se va a su morada de eternidad. Eclesiastés 12,5. Incluso, la parte que resucita en el hombre es el alma que vuelve a unirse al cuerpo material, Ezequiel 37,5. Lo 144,000 es una creencia que inventaron. 6. Los testigos de Jehová escriben en su artículo El pequeño ha llegado a ser 1000 de la revista La Atalaya, del 1 de enero de 2000, Pac 12. Que solamente 144,000 elegidos quienes, junto con Jesucristo, son coherederos del reino celestial. Mientras que en el año 1935 se entendió que las otras ovejas pertenecen a la gran muchedumbre de todas las naciones, tienen la esperanza de vivir para siempre en el paraíso terrestre. De igual manera, afirman en otras publicaciones que el resto de la humanidad que no acepten sus enseñanzas, serán aniquilados de la faz de la tierra. Noticias gozosas del Apocalipsis, La Atalaya, Pac 13 del 1 de diciembre de 1999. Sobre este punto, han tomado al pie de la letra dos pasajes bíblicos del libro de las Revelaciones, 7, 9, 14, 14,1. Sin embargo, los exegetas han explicado que el número 144,000 es un número simbólico que no aparece en ningún otro texto de las Escrituras. Es más, el mismo Señor en el Sermón del Monte, nos exhorta a creer que los de corazón humilde recibirán la tierra como herencia, pero al final, ellos con los otros bienaventurados tendrán su recompensa en el cielo. Mateo 5, 3, 12. Tampoco Cristo Jesús da un número preciso de los que irán al reino de su Padre en el juicio de las naciones, Mateo 25, 31, 46. Ya que vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Lucas 13, 29. Muchos son los que vendrán. Mateo 8, 11. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Lucas 3,6. Isaías 40,5.
Incluso en el Apocalipsis los 144,000 elegidos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y el Cordero 14,4. Si los llama primicia significa que solo son los primeros en recibir la salvación, y aún faltan muchos más por venir, 7,9. 19,1. Del mismo modo, el paraíso que menciona la palabra de Dios es el cielo como el que le promete Jesús en la cruz al buen ladrón, Lucas 23, 42, 43, y no un paraíso venidero en la tierra. Así lo da a entender el apóstol Pablo. Conozco a un hombre que cree en Cristo y en que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre fue llevado al paraíso, 2 Corintios 12, 2, 4. Predican odio y no amor. 7. Al referirse a las iglesias que no piensan como ellos son intolerables al hecho de creerse los únicos depositarios de la verdad. Aunque en repetidas ocasiones han fallado en sus predicciones del fin del mundo o Armagedón quedando en una posición risible y utilizan términos como falsa cristiandad, Babilonia la Grande, religión apóstata o religión falsa la Atalaya, Pax 4, 5. Del 1 de noviembre de 2001. La Atalaya, Pax 19, 22. Del 1 de mayo de 2002. Para tener una clara idea del odio que sienten por nuestra religión cristiana, encontramos en la Atalaya del 15 de diciembre de 1999, en la PAC 18, la siguiente descripción textual. Poco después de la muerte de los apóstoles, se formó una clase clerical separada que oprimía al rebaño y usaba vestiduras distintivas. La apostasía se extendió como gangrena. Cuánto desanimó este hecho a los cristianos fieles. Vieron como un culto corrompido eclipsaba la provisión recién establecida para la adoración pura, y todo ello sin siquiera haber transcurrido un siglo desde que Cristo fundó la congregación. Lo que no tienen en cuenta los testigos de Jehová es que el Mesías al fundar su iglesia, había advertido que de la misma congregación de creyentes iban a salir falsos profetas que querrán acabar con ella, 1 Corintios 1, 10, 11, 18, 19. Gálatas 1, 6, 9. 1 Timoteo 6, 3, 5. Tito 3, 10, 11. 1 Juan 2, 18, 19. Lo que ya había sido pronosticado en la parábola de la cizaña en el trigo Mateo 13, 24, 30, pero que en ningún momento podría exterminarla, Mateo 16, 18, 28,20. Pues es la misión de los pastores del verdadero rebaño, cuidar de que esto no suceda, Hechos 20, 25, 30, Hebreos 13, 7, 17, Filipenses 1,1, Tito 1,5. Porque existe una íntima unión entre Dios, Jesús y la Iglesia por todos los siglos y para siempre Efesios 3, 21. Y no a partir del año 1914, como lo dan a entender en su tratado, cultivemos la obediencia mientras se acerca el fin, la Atalaya, Pax 18, 19. De octubre 1 de 2002. El fraude del fin del mundo cercano. 8. Por ser una congregación fatalista, los testigos de Jehová han anunciado de manera equívoca la segunda venida del Hijo de Dios. Russell aseguró primero que sería en el año 1874, el arpa de Dios, en 1954, Pax 239, 242. Después cambió la fecha para 1914, la Atalaya, 15 de enero de 1892. Por su parte, el juez Rutherford lo hizo para 1925, millones que ahora viven no morirán jamás, en 1921, Pag 88. Y para ello, mandó a construir una enorme mansión en San Diego, California, llamada la Casa de los Príncipes, para cuando resucitarán los patriarcas del Antiguo Testamento. Pero al ver que esto no sucedió, se fue él mismo a vivir allí hasta su muerte ocurrida en el año de 1942. Por último, su tercer presidente Nathan H. Knorr, le encomendó la misión a su vicepresidente, Frederick W. Franz, quien luego sería el cuarto presidente, quien la profetizó para el año 1975, vida eterna en la libertad de los hijos de Dios, en 1966. Hoy en día, no se atreven a especificar otra fecha por temor a caer en la misma encrucijada, ya que muy tarde comprendieron la señal del Evangelio.
Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Mateo 24,42. Algo que sí han reconocido honradamente es en admitir que sus jefes máximos, 8 en total, llamados como el cuerpo gobernante o también el esclavo fiel y discreto. Este grupo de fieles hermanos ungidos siguen siendo cristianos imperfectos. Aun teniendo las mejores intenciones, pueden equivocarse. La Atalaya, PAC 17. 1 de diciembre de 2002. Así como lo reconocen en la Atalaya de Estudio del 1 de enero página 8, 2013. Aceptando que dieron expectativas falsas tocante a sus armagedones que no se cumplieron, quedando como falsos profetas en distintas ocasiones. Espero que las fotos del Tour de Russell sean de su agrado para que vean cuál fue el fin del fundador. Nótese que se utiliza un ciblolo masón de una corona y una cris hasta el día de su muerte. Véase las fotos antiguas, recopiladas por antisectas. Igual que la información que nos envían hermanos testigos de Jehová. Anónimos. Que ya están dándose cuenta de las manipulaciones reales de la sociedad y la práctica tirana de una organización desamorizada. Bueno, sigamos con este interesante artículo. Rechazan la cruz y manipulan la Biblia. 9. Otro error característico es la interpretación que tienen de la muerte de Jesucristo, pues todas sus representaciones artísticas de los últimos tiempos, lo muestran clavado en un madero en forma vertical, con las manos encima de la cabeza sujetadas por un solo clavo, el hombre más grande de todos los tiempos, en 1991. PAC 125. No obstante, el Nuevo Testamento enseña que el Salvador murió en una cruz, 1 Corintios 1, 17, tal como aparece en su anterior libro El Arpa de Dios PAC 132, y en la Atalaya del 1 de enero de 2000, PAC 9. Aclaran que hasta en la década de los años 20, muchos estudiantes de la Biblia, así se llamaban en ese entonces, llevaban una insignia con una cruz y una corona. Igualmente, el texto de Mateo 27,37 especifica que fue por encima de la cabeza del Señor que pusieron un letrero, donde estaba escrito la causa de su condena, o también, en Juan 20:25, se habla de las heridas de los clavos en sus manos. Por el lado de la arqueología también le da la razón a la Iglesia Católica y a las demás confesiones cristianas, pues se sabe de un descubrimiento realizado en 1968 al norte de Jerusalén, de los restos humanos de un condenado de unos 35 años de edad, crucificado y con los huesos aún perforados por un clavo de 18 centímetros. El estado de los huesos indicaba que los brazos de la víctima estaban efectivamente desplegados hacia los lados, y los tobillos fijados a la cruz. Al morir por negar transfusiones de sangre muestran su fanatismo. 10. En el plano médico, los testigos de Jehová han sido noticias muchas veces cuando alguno de sus integrantes o familiares, incluyendo pequeños niños, han muerto por no suministrarles una transfusión sanguínea para salvarles la vida. Según ellos, la sangre es sagrada y no hay que usarla para ningún propósito humano. La Atalaya, PAX 29:31. Del 15 de junio y del 15 de octubre, PAX 30:31. Del año 2000, y para ello, demuestran tal prohibición argumentando dos citas bíblicas, Levítico 17:11, Hechos 15:28-29. Claro está, que la revelación divina nos explica que lo que contamina al hombre, no es lo que entra al cuerpo sino lo que sale de él, Mateo 15:11. Porque la sangre de Jesús es verdadera bebida de salvación eterna, Juan 6:54-55. Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, Efesios 2:15. Con él se da una nueva ley, Romanos 7,6. 2 Corintios 3,6. La prohibición del decreto mosaico de la sangre, 1 Samuel 14:32-33. Queda completamente abolido en la nueva alianza, Hechos 10:9-15. Romanos 14,6. 1 Corintios 8,8. 10. Gálatas 5:1-18. Colosenses 2:16. 1 Timoteo 4:1-4. En el libro de los testigos de Jehová llamado Plan Divino de las Edades, se utilizó la cruz. También se encontraba presente en la tapa de sus Biblias antes de 1930. Constantino fue el que impuso la cruz en el siglo VI. Esto es falso.
Siglos antes del nacimiento de este emperador, ya la iglesia primitiva utilizó la cruz y su señal al persignarse. Veamos las siguientes fuentes históricas. 1. San Juan Apóstol antes de su muerte dibujó una cruz sobre su cabeza con la mano. San Juan murió pacíficamente en la ciudad de Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. 2. Tertuliano alrededor del 200 señaló, faltando más de 100 años para que llegara Constantino al trono imperial, la importancia de la cruz en la vida de los cristianos. 3. En las actas de San Afri se relata que por el año 300 un pagano le dijo a San Narciso de Gerona y a su diácono San Félix, mártires ejecutados durante la persecución del emperador Diocleciano: sé que son cristianos ya que con frecuencia signan su frente con la cruz. Diocleciano fue un emperador que gobernó años antes que Constantino el Imperio Romano, donde ya se encuentra la presencia del signo de la cruz. Ante estas evidencias históricas, la Watchtower y sus miembros adoptan posturas negacionistas, tal cual como las empleadas para negar sucesos como el Holocausto nazi, el genocidio ucraniano y la existencia de detenidos desaparecidos. 2. Las fechas erradas del final de los tiempos y su posterior negación. En las páginas 73 a 85 del texto que enseña realmente la Biblia, la secta señala dos cosas. En primer lugar, enfatiza que hay dos resurrecciones, una celestial y otra en la tierra, y, en segundo lugar, que en el año 1914 Jesús fue coronado para gobernar de forma invisible desde los cielos. Punto 1. No hay dos resurrecciones, es solo una. La resurrección del día final será para todos igual, sean salvos o condenados. Juan 5, 28, 29. Daniel 12, 2. Para los católicos hay una primera resurrección que es el bautismo, Romanos 6, 1, 11. Apocalipsis 20, 5, donde sepultamos y morimos en nuestra vida de pecado y entramos a la gracia de la Iglesia Santa. En la epístola de Bernabé, escrita por el año 70, se utiliza bautismo como sepultamiento y resurrección. La secta interpreta esta primera resurrección como si fuera en el día final, siendo que San Pablo en Romanos dice todo lo contrario. Punto 2. ¿De dónde sacaron que Jesús gobierna desde 1914? Esto viene de un bautista llamado William Miller, que sacó unos cálculos fallidos sobre el día que ocurría la segunda venida del Cristo al mundo. Como no sucedió nada de lo pronosticado, Miller se arrepintió de su deducción y murió como bautista. Pero fueron los testigos quienes han vuelto a tomar sus postulados, aparte de adaptarlos con el objetivo de validar sus posturas teológicas sobre el tema. Cabe señalar que la Biblia jamás habla del año 1914, de forma literal como le gusta a las sectas cuando le conviene, sino que dice toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra Mateo 28, 18, y también dice en que el reino de Dios ya está entre nosotros, Lucas 17, 20, 21, y no que había que esperar hasta 1914. ¿Qué pensaban los testigos de 1914? Señalaron en un momento que iba a ser el fin de los tiempos. Nunca llegó dicho final y, como consecuencia, cambiaron su posición. ¿Cómo sabemos que han contradicho estas cosas? Veamos lo que la Watchtower ha planteado en su propaganda. The Watchtower, marzo 1, 1923, página 67. Desde 1874 ha comenzado la presencia del Señor. The Watchtower, enero 1, 1924. Jesús está presente reinando desde 1874. Después señalaron que esto ocurrió en 1914. 1914. Charles T. Russell, fundador de la secta, dijo que en 1914 iba a terminarse el mundo. Ese año estalló la Primera Guerra Mundial y no fue el fin. En el libro El tiempo se ha acercado de 1908, en las páginas 76 y 78, Russell, líder de la secta, señala: en este capítulo se presentan las pruebas bíblicas demostrando que se alcanzará el total final del tiempo de los gentiles, es decir, el final completo del dominio de ocupación, en el año 1914.
y que esa fecha verá la desintegración del gobierno de los hombres imperfectos, está demostrado en las Escrituras. Jesús establecerá sobre las ruinas su reino terrenal. Llegó la ansiada fecha y no pasó absolutamente nada. Million No Living Will Never Die, página 97. José Rutherford, segundo líder de la secta después de la muerte de Russell, señaló: Moisés, Abraham y otros profetas iban a resucitar y que el fin del mundo iba a llegar hasta 1925. Llegó ese año y no sucedió dicha resurrección. Vida eterna en la libertad de los hijos de Dios, 1966, páginas 29 y 30 dice: los 6.000 años de la creación del hombre terminarían en 1975. No pasó absolutamente nada en 1975. ¿Qué hacen los testigos de Jehová cuando uno les dice esto? Lo niegan. Afortunadamente, todos estos archivos están disponibles en las bibliotecas nacionales de respectivos países donde existen copias del original. Allí están las pruebas. En Mateo 24:36, Cristo señala que nadie sabe cuándo será el día ni la hora del final. 3. Sobre la transfusión de sangre. En las páginas 129 a 133 del texto que enseña realmente la Biblia, la secta dice que no es debido hacerse transfusiones de sangre y citan Génesis 1, 29, 9, 3, Levítico 17, 13, 14, Hechos 15, 28, entre otros. El error aquí está en que los testigos confunden, al igual que otras sectas evangélicas, el hecho que la historia de la salvación está dividida en dos pactos. El antiguo pacto, realizado con el pueblo de Dios que son los judíos, y el nuevo pacto eterno, que corresponde al nuevo pueblo de Dios encarnado a través de la iglesia. La secta toma citas de cosas establecidas sobre el antiguo pacto, como el tema de la sangre de animales y otros. Ahora, ¿por qué no se circuncidan si en la Biblia en Génesis 17, 1, 14, sale en la Biblia? Como dirían ellos cuando rectifican una de sus erradas doctrinas. En la página 132, del texto señalado, se señala que la ley mosaica mostró con claridad cuál es el único uso apropiado de la sangre. La ley mosaica es válida para los cristianos y no la ley en Cristo, Juan 15, 12, 14. Además, San Pablo señala constantemente que las obras de la ley judía ya no sirven para nada, Gálatas 2, 16. Las obras en Cristo son válidas para los cristianos, pero no las obras de la ley. Estas fueron la sombra de lo que había de venir, Colosenses 2, 16, 17. Los cristianos no tienen que obedecer la ley mosaica sino la ley en el Cristo. ¿Qué han pensado los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre en su pasado, el cual hoy oculta la secta? Fue hasta 1952 que el expresidente de los Testigos de Jehová, Nathan H. Knorr, decretó que las transfusiones de sangre no eran correctas. El fundador de la secta no creyó en esta doctrina porque murió décadas antes. ¿Qué está sucediendo con la secta? Usted cuestione. 4. Cuando los Testigos de Jehová celebraban la Navidad. Los testigos enseñan que no se debe celebrar la fiesta de la Navidad, cuyo origen sería pagano y diabólico. ¿Qué sucedió con la secta en algún tiempo? Celebraron la Navidad durante años. Charles T. Russell, el fundador de la secta, celebró la Navidad con los testigos. Aquí les presentamos una invitación de 1916 en la cual los testigos de Jehová desean una feliz Navidad. Fíjese que sale la firma del creador de la secta. Atalaya del 15 de febrero de 1919, número 23, páginas 63 y 93. Nuestros hermanos les deseamos una feliz Navidad. Les llevaron regalos que eran mercaderías. Foto de los Testigos de Jehová celebrando la Navidad en 1926. En Watchtower, diciembre 1 de 1904, página 364, la secta declaró que la Navidad era un gran evento para los cristianos y que era necesario tener en cuenta esa fecha como el cumpleaños de Jesús. Después, como hemos visto de forma constante en este escrito, cambiaron su doctrina diciendo en el creador de la secta celebró la Navidad y 40 años después lo contradicen. Falsos profetas, hermanos míos. En este acotado artículo hemos presentado las principales contradicciones doctrinarias que poseen los Testigos de Jehová.
Los temas como la Navidad o de que Jesús no murió en una cruz no fueron parte de sus planteamientos durante años. Basta con ver las evidencias históricas para darse cuenta que es un grupo que vive en contradicciones, cuyas doctrinas son parte de una dinámica causa-error-negación. Lo lamentable es que cuando uno les plantea dichos argumentos presentes, no hacen más que negar su pasado, siendo que las fuentes históricas están allí, dejando de lado el estudio, el debate, y la honestidad intelectual. Si deseamos conocer nuestra historia es necesario investigar a través de las evidencias escritas antiguas o las pruebas arqueológicas del tiempo pasado. No te dejes engañar, piensa, analiza, investiga. Atentamente otra vez Antisectas, postdata. Analiza, investiga. La vida espiritual de los tuyos está en tus manos,